Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 820. Hay dos noticias que queremos nosotros ofrecerles un procesamiento o un seguimiento, como ustedes quieran verlas. Pero la una refiere, por ejemplo, a que en la Marina, en la Armada Ecuatoriana, respetable institución que pertenece a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, por todo lo que ha venido ocurriendo, el señor presidente de la República ha tomado la decisión de separar a su cabeza fundamental, el señor contraalmirante Zambrano, que él mismo lo escogió para el efecto, en el mes de febrero. Febrero, señor presidente, marzo, señor presidente, abril, mayo y junio. Un comandante de la Armada le dura a usted 4 meses. Complicadísimo. En reemplazo del contraalmirante Zambrano, usted ha elegido, no sé si usted o el señor ministro de la Defensa, el señor Patiño, el señor economista Patiño, el señor ministro de la Defensa, Ricardo Patiño, ha nombrado al señor contraalmirante Noboa. Algo pasa en el barco de la Armada. Con esas cosas no conviene estar en juego. No digo que quién es el autor del juego, pero muy complicado. ¿Qué dicen ustedes, señores oyentes? Una cosa. Y otra cosa que quería yo hablar más adelante es con uno de los 4 pelagatos, el que se digne a atenderme. Vamos a hablar sobre la imitación que quieren gestar desde el lado correísta, unos 4 escribidores, como nos suelen decir los antiguos, escribidores. No tiene ningún acento de desafecto, tienen todo el derecho de hacerlo. Y bueno, crear una revista, crear un portal en el internet no es difícil, pues no. Me reúno con gente solvente, le ponemos un nombre y vamos escribiendo. El problema es quiénes les van a leer a las 4 personas que, no quiero dar los nombres, pero allí, como esto se mide, se va a ver la lecturabilidad y el volumen de lectores que adquieren. Así es que a pensar bien, a cranear bien los títulos, los temas más que todo. Y no sé, pues el estilo también habrá que observarlo, algo que pegue. Pero ya tienen también, no les puedo decir pelagatos porque sería una ofensa a los pelagatos. En todo caso, ahí estamos. Señoras y señores, dicen que los divorcios han aumentado en Ecuador. Queremos, como ya dije, conocer sus causas y sus efectos. Mis invitados al estudio, ya lo dije también, la doctora Natalia Sierra y el doctor Ramiro García. Según el INEG, en los últimos 9 años el número de divorcios aumentó y obviamente el de matrimonios se ha reducido, ha bajado. Los divorcios, por ejemplo, pasaron de 11.251 a 21.122. Fenómeno que para el psicólogo familiar David Jaramillo se debe principalmente a 2 factores. El primero es el aumento de la infidelidad. ¿Qué cosa? 6 de cada 10 consultas que recibe presentan este problema. Me estoy divorciando o me acabo de divorciar porque mi señora o mi ex esposo me ha sido infiel. Eso dice el psicólogo, producto de la consulta y de la atención que él ha dado en la última temporalidad. Y la segunda razón que influye para que un matrimonio fracase
es la carga laboral que tiene la pareja. Y ahí vemos a los vecinos, ¿no? Sí, en verdad, la señora la carga con lo peor. Y ahí comienzan las desavenencias, pero no nos vamos a poner en el plan de consejeros. Vamos formalmente a analizar esto que tiene, Natalia, una muy importante preocupación, podría decirse, porque van a aumentar los hogares incompletos, desorganizados, y allí las víctimas son los muchachos, ¿no? Bastante complicado el asunto. ¿Qué dicen ustedes? Muy buenos días, qué bueno que estén aquí. Muchas gracias. Natalia, tenga la bondad. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Un saludo a Ramiro y a toda la ciudadanía que nos escucha. A ver, ¿qué le parece su pareja aquí para que no le sea infiel? No, la pareja, las infidelidades. No, yo creo que el problema de los divorcios tiene que ver con transformaciones a nivel de la estructura social. O sea, hay que pasar por ahí. Ha habido muchas transformaciones en lo que es las relaciones económicas, así que han generado a su vez transformaciones en la relación básica de la institución familiar, que es la relación de género. Cómo estaba planteada la relación de género tradicionalmente ha sufrido modificaciones ya desde hace algunas décadas a nivel mundial y bueno también en el país, y eso hace que digamos el matrimonio que estaba asentado sobre esa relación de género, que tenía unas específicas competencias, unos específicos roles que estaban además articulados a una demanda de la reproducción económica social general, comiencen a cambiar. Estos cambios en estas relaciones va a hacer que esta institución de la familia burguesa que se llama comience a colapsar. ¿Sí? Entonces eso se evidencia en, uno, la alta tasa de divorcios, y lo otro también el que los jóvenes ahora ya no van hacia el matrimonio. Es decir, la expectativa de los jóvenes actualmente no es casarse, si era expectativa de los jóvenes de hace unos 30, 40 años, ¿verdad? O sea, la expectativa estaba en casarse. Si después de lo que se llama la moratoria social, que es lo que dura el proceso educativo, la aspiración era casarse e ingresar al mundo laboral. Ahora, primero que se ha extendido la moratoria social, porque ya no basta con ser licenciado, ahora hay que ser máster, hay que ser doctor. Entonces, eso amplía la época de la moratoria social, y luego de esa ampliación los jóvenes ya tienen la expectativa de desarrollarse profesionalmente, es decir, ya no de casarse, más bien comienzan a ver al matrimonio como un límite a su desarrollo personal. Esto tiene también que ver con procesos mayores de individualización, producto de los procesos de globalización que se extienden por el planeta. Es decir, los divorcios responde a un cambio en la estructura social y a una transformación en la familia que todavía no se sabe cómo va a decantar. La familia se está transformando. La segunda razón que influye para que un matrimonio fracase, decíamos hace un momento, es la carga laboral, doctor García. La carga laboral que tiene la pareja. Pero un abogado, seguramente miembro del colegio que usted lidera en la provincia de Pichincha, Luis Vargas, tiene otro criterio. Considera que las separaciones han aumentado en Ecuador, ya que actualmente es más fácil divorciarse. Es más fácil divorciarse, dice él. En el 2011 entró en vigencia el divorcio notarial, cuyo trámite demora aproximadamente 60 días y cuesta 380,80 centavos. En serio, 380,80 centavos. Yo le presto los 80 centavos, Milton. Doctor, gracias. Bienvenido, buenos días. Gonzalo, saludos Natalia, saludo para todos los oyentes. A ver, yo creo que este es un tema que se tiene que analizar desde diferentes aristas. Es decir, no existe una causa estructural, son varias causas que interactúan. Pero además me parece que seguimos, o hay un sector que todavía insiste en analizar a la sociedad siglo XXI con los parámetros de la sociedad siglo XVII. O sea, yo entendería en el siglo XVII
a la familia tradicional, papá, mamá, hijos, como la base de la sociedad y como la estructura desde la cual yo podía construir la idea de sociedad. Hoy por hoy, esa estructura, esa base no existe más. Ojo, otra cosa. Cuando usamos la palabra divorcio, generalmente la asociamos a fracaso, pérdida, una especie de derrota personal. Esto no es así. Todo lo contrario. Es más, el divorcio ingresa al ordenamiento jurídico como un derecho, como un avance, como la posibilidad de que una persona no tenga que estar vinculada, atada toda la vida con una persona con la que ya no se siente bien. Pero hasta recién producía un ataque al miocardio. Por supuesto, por supuesto. Y sobre todo, y ahí tiene, pero es que ahí tiene mucho que ver la visión misógina machista que existe sobre la sociedad. Porque, de hecho, la más atacada siempre ha sido la mujer. Una mujer divorciada termina siendo estigmatizada y y tiene que enfrentar una cantidad de escenarios posteriores negativos, ¿verdad? Cierta discriminación de parte de su propia familia, de las estructuras de amigos comunes, discriminación inclusive en lo laboral. Qué horror. Un ideario, dentro del ideario social, la mujer divorciada se la ve como más estigmatizada, ¿no? Como más fácil que la soltera. Y uno dice, ¿pero por qué? Entonces, claro, en eso tiene mucho que ver la idea machista. Pero sobre todo, esta realidad estadística, incontrastable, que no la podemos negar, nos plantea un nuevo reto. Tenemos que repensar la sociedad. Ya no podemos pensar la sociedad con los mismos parámetros del siglo XVII. Yo vengo de una familia monoparental. Soy hijo de madre soltera. Yo soy divorciado. Tengo un hijo de 14 años y no creo que ni yo haya tenido un hogar disfuncional, ni mi hijo que vive con su madre y que pasa muchísimo tiempo conmigo, tenga un entorno disfuncional familiar. Eso no es así. O sea, lastimosamente se ha planteado al divorcio y a quienes hemos ejercido nuestro derecho al divorcio, porque además el divorcio no es que es un fallo, o sea, se le toma como una especie de error estadístico, un fracaso dentro del matrimonio. No, quienes hemos ejercido nuestro derecho al divorcio, no, de ninguna manera se nos puede poner como una especie sí. Claro, no solamente fracasados, sino que estamos haciendo que la sociedad fracase, ¿verdad? Es decir, es una sociedad fallida, ¿por qué? Porque la gente ahora ha decidido y en esto concuerdo plenamente con el doctor Luis Vargas, que por cierto es un ex vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha hace 2 años y piquito. Pero el doctor le da una importancia a la disolución del matrimonio. Y en verdad él cree que el aumento importante de estrés psicológico que puede tener efectos graves en la salud cardiovascular, dice. Sí, bueno, yo no sé los efectos fisiológicos que tenga el divorcio, pero lo que sí para mí está claro es que todavía hay una visión misógina machista que hace que se le considere todavía al matrimonio como una estructura indispensable, que no es así. Tan es así que la unión de hecho genera jurídicamente exactamente los mismos efectos, así que no hay necesidad de casarse. Lo que decía Natalia, muchos hemos optado por continuar nuestra formación. En mi caso, por ejemplo, una vez que me recibí de abogado y cuando empecé a hacer mi maestría y luego posteriormente mi doctorado, mire usted que esto fue un proceso de años. Y de años de tener que ausentarme del país, y de años de tener que hacer estudios fuera. Y eso, por supuesto, afecta, más que afecta, incide en los planes de vida de la persona y de la pareja. Entonces ahora ya no se ve, pues antes, imagínense lo que era hace 30, 40 años, era, oye, me gradúo de bachiller y me caso. Así es. Después me recibo de lo que sea, termino la carrera universitaria y nos casamos. Ahora los muchachos, yo soy profesor universitario, los chicos, yo les pregunto, bueno, ¿y qué van a hacer? No tienen mucha idea de qué es lo que van a hacer, pero sí tienen idea de lo que no van a hacer. No nos vamos a casar ni me voy a embarazar. ¿Por qué? Porque quiero seguir estudiando. Entonces, claro, ya no se le ve. Es decir, no es solamente desde el estudio, pero evidentemente las nuevas estructuras sociales generan nuevas presiones, digamos, en el individuo. Y estamos ahora obligados a tener una formación mucho mayor que la que tenían nuestras anteriores generaciones. Entonces, antes... El entorno exige, pues. Pero por supuesto, antes uno terminaba la carrera de universidad y prácticamente se daba por servido, es decir, terminaba la etapa de formación. Ahora, tener solamente un título universitario y no tener posgrados
es estar en una situación de absoluta desventaja en relación a gente que ya viene preparándose mucho más. Entonces, todo eso incide, por supuesto, en la planificación, en el proyecto de vida de cada persona, y también puede incidir en la vida de pareja. Entonces, yo creo, insisto, dos mensajes claritos. Primero, no podemos pensar en la familia tradicional como la base de la sociedad. Eso es no entender y no hacer una lectura clara de la sociedad del siglo XXI. Y por otro lado, no podemos continuar planteando al divorcio como un fracaso. Esto no es así. El divorcio es un derecho y el ejercicio de un derecho. Y yo creo que de ninguna manera, porque de alguna manera se le está dando un contenido ético al divorcio. El divorcio no solamente es una institución jurídica, sino que se le da un contenido ético negativo en donde la persona fracasó como persona y contribuye a los índices de fracaso social. Eso no tiene sentido. Sí, pero miren ustedes que el 77%, sigo insistiendo en este riesgo de infarto de miocardio. El informe de una publicación que se llama Mirador Salud, que sacamos del internet, menciona que en 77% de la población corre el riesgo, el 77% corre el riesgo de presentar este mal, en comparación con aquellas que permanecieron casadas. Este riesgo tan elevado fue prácticamente similar al ocasionado por otros factores importantes, como la hipertensión, 73%, la diabetes, 81%, y el tabaquismo, 53%. Sin embargo, a los hombres les fue mucho mejor. La primera ruptura no los afectó. Aquellos que se divorciaron 2 o más veces, esto para el presidente del Colegio de Abogados es muy importante. Aquellos que se divorciaron 2 o más veces, usted apenas va una. Aumentaron su riesgo de infarto. No ha sido, pero en 30%. Yo creo que están mezclando estadísticas que no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Es decir, los problemas de salud, los problemas cardíacos son propios del ritmo de vida que nos impone una sociedad, no de nuestro estado civil. Claro, pero en el caso de las damas, y creo que también de muchísimos varones, el estrés crónico predomina después de una separación. Pero, Gonzalo... Perdón, Natalia. Sí, no tiene que ver con el tema en estricto sentido de que termine un tipo de relación, en este caso el matrimonio que ya es, digamos, medio anacrónico. Es decir, las transformaciones Estamos sociales del matrimonio burgués, papá, mamá, hijos del tradicional, es un matrimonio que ya está realmente desapareciendo. Abolido. El problema del estrés no es porque se acabe el matrimonio. El problema del estrés tiene que ver con una condición del ser humano de aliarse, de juntarse, de aproximarse a los seres humanos para caminar juntos la vida, ¿verdad? Porque la soledad obviamente genera muchos problemas de dificultad de enfrentar una vida que es complicada. Entonces, el problema no es el matrimonio, el problema es lo que en psicología llama la pérdida del objeto sustituto. Es decir, ahora, este objeto sustituto no necesariamente tiene que estar enmarcado dentro de la estructura del matrimonio burgués, que además ya fracasó. Hay otras formas de organización de lo que se llaman las afectividades, las familias. Estamos frente al aparecimiento de nuevas formas familiares, ¿no es cierto? Y yo ahí recupero lo que dijo Ramiro. Es un error plantear que cuando una pareja se divorcia, la familia inmediatamente se vuelve infuncional. No, puede haber una familia infuncional con papá y mamá juntos. Y puede haber familias muy funcionales en el sentido de armónicas, no de funcionales al sistema, de armónicas, ¿no es cierto?, de que sean realmente ese espacio de soporte afectivo solo con la mamá o solo con el papá. Hay otras familias que son papá, mamá, mamá. Es decir, lo que necesita el ser humano es este espacio, estas redes afectivas, como quiera que el ser humano tramite en atención a las transformaciones de su sociedad. Querer empeñarnos justamente en sostener una institución ya caduca puede generar incluso estrés.
y evitar, ¿no es cierto?, enfrentarnos a la construcción de nuevas relaciones. Yo creo que nosotros tenemos que asumir, digamos, con absoluta responsabilidad la necesidad de ir construyendo nuevas relaciones afectivas, nuevas relaciones familiares que soporten la vida del ser humano. O sea que las nuevas formas, doctor García, las nuevas formas de organizar una familia, porque la familia no tiene que tener de antemano la partida de matrimonio ni cosa por el estilo. Es mi familia. Ese es el cuento que nos vendieron. Exactamente. Entonces, ¿cuántas formas usted ve que son las más comunes en nuestro medio? El concepto de familia se ha diversificado muchísimo desde lo sociológico y desde lo jurídico. Y justamente, por ejemplo, una de las... En lo jurídico también hay una sin lugar a dudas, en las leyes de esto. Para que usted tenga idea, hace nada más que 30 años, un hijo fuera de matrimonio tenía un tratamiento jurídico diferente que el hijo de dentro de matrimonio. Y si es que además era hijo de fuera de matrimonio con otra persona que también había estado casada y lo había tenido fuera de matrimonio, tenía menos derechos todavía. Eso imagínense, recibía el nombre de hijo de dañado ayuntamiento. ¿De qué? Hijo de dañado ayuntamiento. Si es que solamente era hijo de fuera, o sea, mejor dicho, si es que no era concebido dentro de matrimonio, era hijo ilegítimo. Y luego los hijos legítimos. Esas barbaridades teníamos hasta nada más que la década de los 80, en que se produjo una gran reforma al Código Civil. Me parece que fue, no me falla la memoria, porque en esa época era estudiante recién iniciaba la universidad, pero me parece que era el doctor Gil Barragán Romero. Ya. El que propuso gran estas, legislador, el que propuso, de Previsión el que Social. propuso estas reformas. La incorporación del divorcio. El divorcio no existía. Vea usted, y es más, juristas importantísimos, como por ejemplo el doctor Juan Larreolguín, que aparte era cura, obviamente... rector de la Pontificia. Sí, además uno de los juristas más importantes que hemos tenido en la historia, pero sin embargo era, obviamente desde su posición religiosa, totalmente crítico a estos avances que para él eran unos retrocesos en la estructura social. Estoy hablando solo desde lo jurídico. Imagínense usted, el que se consagre, por ejemplo, la unión de hecho. Esto ya fue un cambio jurídico que respondía además a una realidad social, porque yo siempre he dicho, la sociedad anda en jet y el derecho en carreta de caballos, ¿no? Porque, claro, entonces nosotros siempre estamos muy a la saga, muy atrás, y recién nos vamos enterando cuando ya empiezan los conflictos que es necesario la intervención del derecho para regular ciertas relaciones. Entonces, imagínense usted, una evidencia, un tema que era evidente de hace siglos, porque no es que la unión de hecho se produce ahora, no, todo lo contrario. Es más, dentro de la estructura sociocultural de algunas regiones nuestras aquí en el país, ella era y es muchísimo más recurrente que la del matrimonio tradicional. Entonces resulta que todas esas uniones de hecho estaban fuera del derecho porque no estaban reconocidas. Entonces ya se les dio un reconocimiento. Ahora, hemos pasado también a dar un reconocimiento a la unión de hecho en personas del mismo sexo. Ahí tenemos ya una diversificación del concepto de familia. Lo que decía Natalia, la familia papá, mamá, ya está reconocida constitucionalmente y ya además está desde su diversidad y ya además tiene una regulación jurídica legal. Eso es un avance. Estamos peleando ahora porque esta institución caduca sí y fallida sí del matrimonio, pero que se amplíe ya inclusive desde lo simbólico a las personas que quieran acceder a esto, que no tengan una restricción, porque evidentemente constituye un espacio de discriminación, y estamos peleando porque se reconozca el matrimonio igualitario. Entonces, eso ya implica también otra forma de familia. La unión de hecho, sea heterosexual, sea homosexual, genera exactamente las mismas relaciones jurídicas, los mismos efectos jurídicos que el matrimonio tradicional. Entonces, eso ya es... Mire usted todos los cambios en la legislación que ha habido. Ya tenemos que discutir hasta dónde es coherente con los principios constitucionales la norma constitucional, que además inédita, porque no había en ninguna de las constituciones anteriores, que prohíbe la adopción por parte de parejas homosexuales. Entonces ahí ya vamos a tener otra discusión también, una discusión que ya ha sido zanjada en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en todo lado. Está claro
que un homosexual no ofrece ningún pero adicional que una pareja heterosexual a la hora de adoptar. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una discusión pendiente. Entonces, este es un tema que va cambiando muchísimo. Además, cambiando no solamente por la modificación de la interacción social, inclusive por temas de tecnología. Sí. Mire usted los temas de bioética y genética. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con ese óvulo que está fecundado y que está en criogénesis en una probeta? Entonces, primero tengo que empezar planteándome, bueno, a ver, ¿cómo lo considero? ¿Lo considero persona? ¿Lo considero un feto? ¿Qué es lo que considero? ¿Qué derechos le otorgo? ¿Verdad? Y luego, claro, puede tener derechos sucesorios, puede tener una cantidad de derechos, esa probeta. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo? Por supuesto, insisto, esto ha rebasado en mucho la capacidad del derecho. Nosotros seguimos discutiendo cosas mientras ya hace rato la ciencia y la tecnología se desbordaron. Entonces, ¿cuáles son los límites? Por ejemplo, si de aquí a poco yo podré decidir tener un hijo sin necesidad de intervención femenina y viceversa. ¿Verdad? De aquí a poquísimo, a nada. Es más, ya se puede, pero ya de aquí a poco ya va a ser posible y accesible a todo el mundo. O sea, quiero tener un hijo y no quiero tener pareja y se acabó. Y es más, lo quiero genéticamente así. Y lo quiero hasta dónde puedo manipular, por ejemplo, mi genética para lograr una descendencia de tal configuración. Todo eso se tiene que... Y el problema es que acá seguimos discutiendo bobadas, como que si dos personas del mismo sexo pueden casarse o no. Imagínense, o sea, mientras la ciencia, la tecnología, la sociedad nos plantea unos retos avanzadísimos, aquí seguimos discutiendo tonteras. O sea, mire usted, por ejemplo, el nivel de discusión de los funcionarios gubernamentales de Plan Familia. Es siglo XVII, perdóneme, es de lo más precario, además con concepciones de lo más primitivas que usted se puede imaginar, concepciones primitivas absolutas. Entonces, con todo respeto a usted y a los oyentes, claro, no nos pongan a discutir pendejadas. Esta no es pendejadas. Vamos a ver, el impacto más complicado que obliga especialmente a las mujeres a mantener la relación, formal o informalmente, pero a mantener la relación con su pareja, es la estabilidad económica. Le genera el divorcio inestabilidad económica porque producto del mismo, a veces, celo del jefe de familia, que aparentemente es del hombre, la dama no trabajó como hubiera querido trabajar y formarse es ya no solo una actitud, sino un ingreso que le garantice absolutamente estabilidad, que es lo que más busca quien quiera, cualesquiera persona. Entonces, ¿qué buscarían opinar respecto de la estabilidad económica de una familia, Natalia? Bueno, primero que... ¿Qué hace el divorcio, la separación? Bueno, lo que pasa es que en la familia tradicional, obviamente, los roles de género establecían que el hombre cumplía el rol de proveedor, ¿no es cierto? Y la mujer cumplía el rol de cuidado doméstico. Así. Y eso generaba, digamos, en esa familia sí funcionaba. Cuando esta familia se va transformando, ¿no es cierto? El hecho de que la mujer no tenía acceso al trabajo le generaba un problema. Pero también genera problemas a los hombres que no se discuten. Los hombres no estaban capacitados, en cambio, para cuidar a nivel doméstico. Siempre se pone el énfasis en la mujer por esta sociedad que decía Ramiro, que es patriarcal, pero no, los hombres también perdían mucho, ¿no es cierto? Porque cambió esa relación de género. Ahora bien, yo creo que eso se puede resolver y estos son derechos que uno debe exigir y creo que hay en otros países, en eso vaya de aclarar Ramiro. Por ejemplo, hay países donde después del divorcio la pareja que tiene más posibilidades tiene que sostener a la otra. Yo entiendo que así, por ejemplo, funciona en algunos casos en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, tiene que sostenerle porque obviamente es parte de esta disolución de este acuerdo. Ciertamente que la que más, económicamente la que quedaba más frágil era la mujer, ¿verdad? Porque no había entrado tan de lleno en el ámbito laboral y además porque laboralmente siempre hubo una desigualdad. Yo creo que hay hasta ahora, es decir, las mujeres hasta ahora en muchos espacios se ha reducido, pero todavía mantiene. Es decir, no tenemos el mismo sueldo,
si comparamos en los mismos contextos que los hombres. Pero esto es un problema de ir resolviendo un tema de equidad. Y yo creo que el divorcio, como bien lo dijo Ramiro, es un derecho. Yo creo que el divorcio es un derecho. Es decir, yo no puedo estar con una persona que ya no quiero estar, porque incluso el mantener una relación ya conflictiva genera muchísimo más problemas a los hijos que cuando las personas se separan y establecen una relación buena con los hijos. Más infartos. Y además, y una última cosita, ¿no? Yo quería hablar sobre el tema de los hijos, que tiene que ver con el tema económico. Los hijos son de los dos. Es decir, eso no tiene nada que ver si es que permanecen juntos o se separan. Es responsabilidad de los dos. Los hijos no se divorcian de los padres. Son los padres los que se divorcian. Los hijos siguen siendo responsabilidad. Por eso creo que, digamos, cuando una mujer, ¿no es cierto?, o un hombre, porque también a veces se quedan los hombres con los hijos, tiene la posibilidad que el otro asuma de igual manera la responsabilidad económica, yo creo que no hay problema, ¿no? No tiene uno por qué infartarse. Si es que la responsabilidad de los hijos va a ser compartida por los dos, dependiendo de quién tiene más posibilidades. Bueno, eso ya ve la ley. Pero creo que el problema de que las mujeres nos quedamos en problemas económicos no puede ser un justificativo para mantener un matrimonio. O sea, tiene que ser la búsqueda de derechos, de equidad y de igualdad en el acceso al salario, por ejemplo, a igualdad de salarios, igual de oportunidades a nivel del trabajo, pero no puede ser un justificativo para mantenerse, pues, ¿no? Ya si una relación se acaba, se acaba. El abogado recibe dos tipos de mensajes. Del esposo, quiero divorciarme. ¿Y por qué quiere divorciarse? Uno, la señora también, la mujer también va y dice, abogado, yo quiero divorciarme y vengo a pedirle sus generosos servicios. Bueno, no le he de decir así porque el abogado se pasa de la línea, ¿no? Y es por molestarle al señor presidente del colegio. Entonces, doctor García, el hombre y la mujer que acuden donde un profesional del derecho y le dicen quiero divorciarme. Cuando preguntan ¿y por qué quieren divorciarse? Las razones, las causales son distintas, muy distintas. Lastimosamente todavía tenemos causales de divorcio. Y digo, lastimosamente debería haber una sola, porque quiero. Punto. O sea, claro, porque me da la gana. Es que es así. Si el matrimonio si se lo define como un contrato, como un acuerdo de voluntades, cuando no hay una voluntad se acabó el contrato nomás. O sea, y esa debería ser la única causa. Claro. Pero no, pues acá, imagínense, hay que demostrar. Es que, insisto, al divorcio se le ha dado un contenido ético y un contenido ético negativo. Y qué bueno que podamos tener este tipo de debate, este tipo de foros. Porque como le decía, o sea, mientras algunas autoridades gubernamentales, tipo Plan Familia, nos pone a discutir tonterías, ¿verdad? Qué bueno que podamos acá discutir ese tipo de cosas, que llevan mucho más allá de lo jurídico inclusive, que son temas sociales, son temas económicos, son temas culturales. Sí, se le da dentro del ideario social, y además a mí, bueno, yo soy abogado, pero he hecho bastante sociología por la vía de la criminología. Si dentro del ideario social se construye la imagen del divorciado como un tipo fallido, como del divorcio como algo éticamente negativo, entonces obviamente hay que restringirle, pues, ¿no? Claro. Porque a lo negativo hay que reducirle. Entonces hay que ponerle además todas las trabas posibles, porque lo ideal es que estén así bonitos juntitos, ¿no es cierto? Entonces que sigan nomás ahí dándose palos en la casa, pero no importa, ahí que sigan nomás. Entonces, ¿por qué? Porque además hay que mantener a la familia como base de la sociedad. Insisto, es un ideario siglo XVII, es un ideario moral victoriana a mediados siglo XIX, o sea, es una cosa que no tiene presentación. Así es, Natalia, por nosotros, hablo de la pareja, por nosotros, por nuestros hijos, ¿cuándo debe terminarse una relación? Ahí sí viene la experiencia, el papel y el inventario de una socióloga, ¿no? Yo creo que la pareja primero es pareja porque los dos deciden serlo. Eso. Es decir, no hay, para mí, ahí sí cuestión jurídica. No hay papel que ate. Papel que ate. Es decir, y justamente cuando ya no quieren estar juntos, tienen que separarse. Es decir, solo la pareja sabe. Y quiero que plantear que esto debe ser distanciarse de los niños, de los hijos, porque muchas veces se ha dicho,
yo ya no quiero, pero me mantengo con los hijos. Eso no es correcto, porque los hijos son otra cosa. O sea, no pueden los hijos estar atravesando ni como justificativo de nada la decisión que es de dos personas. ¿Sí? Las dos personas quieren estar juntas y van a mantenerse. Y cada uno de la pareja quiere ganarse al chico o a la niña. Ese es un problema, justamente porque están, digamos, confundidas las cosas. Los niños necesitan saberse queridos, saberse apoyados por sus padres, por la familia, saber cuenta con los dos. Ellos no tienen por qué estar definiendo si los dos se quedan juntos o no, porque es relación de los dos, no es la relación de los niños. Los niños tienen su propia relación con cada uno de los padres. Y entonces la pareja tiene que estar junta cuando quiere estar y tiene que separarse cuando se dan cuenta que ya no pueden estar juntos, por cualquier razón que sea. Y ahí estamos de acuerdo. ¿Por qué tiene que haber causales establecidos? Éticas, ¿no? Porque además eso es complicado. Cada historia de pareja es distinta. Y por lo tanto es simplemente un causal de divorcio. Tiene que ser, ya no quiero estar con la otra persona. Como se dice, para casarse se necesitan las dos voluntades, porque no es posible casarse sin las dos. Para divorciarse o separarse basta la de uno. Porque si uno no quiere, es mejor separarse, porque si no, esa relación se va a ir deteriorando y va a afectar tanto a las personas implicadas cuanto a las personas que le rodean, principalmente a los niños. ¿En qué momento suena el timbre, la alarma, el campanazo para que usted vaya y hable con su esposa o con su pareja y diga, sí, perdone que me ponga de consejero? Si resolvemos esa pregunta, olvídense, primero resolvemos los problemas de la sociedad. El universo es amplísimo. Sí, eso es tan complicado. Lo que pasa es que el universo de la pareja, o sea, la relación de pareja es tan compleja. Y cada pareja además es tan individual, tan única, tan propia de características, ¿verdad? Que queda prácticamente imposible decir, esta es la regla que funciona en todos los casos. Cada pareja está sometida a diferentes presiones socioeconómicas, a diferentes entornos culturales, familiares, y cada uno de esos temas incide, y es por eso que los consejeros familiares analizan todo este esquema, todo este entorno, para poder dar un consejo, digamos, que eventualmente puede llegar al sepárense o sigan juntos. En todo caso, insisto, yo viéndolo desde lo jurídico y desde lo sociológico, exacto, insisto en que una pareja debe estar juntos hasta cuando quiera. Punto, no más. Cuando ya no existe la voluntad, usted como pareja sabe si quiere seguir todos los días viendo a esa persona al lado suyo al amanecer y al anochecer, ¿verdad? Y entonces cuando ya eso no produce la misma reacción, cuando eso no genera la misma sensación de bienestar, entonces en ese caso es preferible, de la manera más civilizada y como amigos, ¿verdad? Con todo el cariño del mundo, separarse. Es que los hijos, es que la educación, la estabilidad de los muchachos. Por ejemplo, una de las cosas, y yo sé que muchos me van a criticar por lo que voy a decir, pero por ejemplo, uno de los problemas estructurales que tenemos es la obligación de la madre de quedarse con los hijos. Sí. Si revertiéramos esa obligación y le obligaríamos que sea el papá el que cargue los guaguas, va a ver cómo se acabó los problemas de alimentos, se acabaron los tribunales de menores, claro, a ver, no. Por ley, que sea el taita el que se lleve los guaguas, punto. Y verá cómo en fila de uno van a estar ahí rogándole a la ex que se haga cargo de los hijos y diciéndole, ve, yo pago. Y de hecho ya hay casos, ¿no? Ya se está dando casos de que son los padres los que se quedan con los niños. Porque eso digo, los niños son responsabilidad de los dos, no tienen nada que ver con su relación. Pero por supuesto. Mi hijo, por ejemplo, pasa una semana en la casa de su mamá, una semana en mi casa, y llevamos además una relación divina con mi ex, nos llevamos muy bien. Mi hijo no siente, o sea, no siente que ha perdido a ninguno de sus papás. ¿De vez en cuando? No. Cada cual en su casita, pero mi hijo en la casa de su mamá y yo en. Y hay muchos casos, ¿no? De niños que se han criado, como dice, o sea, mi hija también se crió conmigo. Se lleva muy bien con el papá y conmigo. No ha tenido ningún problema por eso, porque además los dos nos llevamos bien. El problema es que cuando las relaciones se acaban, en el momento que los dos consideran que tienen que acabarse, pueden mantener una relación de amistad que favorece a los hijos y a los amigos y al entorno. Y ahí vienen otro tipo de factores. Dígalo. Por ejemplo, la sociedad machista nos ha generado también esos sentimientos de posesión. O sea, entonces, claro, resulta que
la expareja tiene ahora una nueva pareja y eso termina incidiendo inclusive en el pago de los alimentos. Sí, pues. Entonces, claro, y además con un argumento de esos cutres de última, ¿no? ¿Cómo le voy a estar dando yo para que se pasee o farree con el otro? Entonces, o sea, ese tipo de, todavía oímos ese tipo de idioteces acá. Todavía dicen, no, ¿cómo es posible 40% de mi sueldo para que esté disfrutando con otro? No, tampoco, no es así. Entonces, pero esas afirmaciones obedecen a una estructura cultural ínfima, arraigada todavía en la sociedad. Vaya usted a los tribunales, vaya usted a las unidades de menores. Y usted va a ver la cantidad de dramas que se ven ahí. Es terrible. Y claro, es mucho propiciado por esa visión machista, por esa visión misógina, de que ese sentimiento de posesión que termina, claro, que determina que también determina temas de violencia doméstica, femicidios y una cantidad de cosas. Y por eso es que se discutía mucho cuando apareció esto del plan familia, ¿no? Y la actitud claramente machista del gobierno, porque eso impide que la sociedad, a nivel de lo que son representaciones, imaginarios, vaya, digamos, avanzando hacia maneras de percibir y pensar mucho más humanas, mucho más libres. Es decir, estas políticas gubernamentales lo que hacen es afirmar estas visiones, estas ideologías machistas, sexistas, poco solidarias, ¿verdad? Entonces, la discusión y la protesta contra estos cuerpos, con estas instituciones, tiene mucho sentido, porque esa es la base de donde luego se explica mucha violencia, ¿no? En la sociedad, mucha violencia. Sí, la política gubernamental, por ejemplo, va hacia no te embaraces. Primero, esa política no va hacia el hombre, va hacia la mujer. Claro. Punto 1. Punto 2, ya le está dando un contenido ético a la virginidad y le está dando un contenido ético negativo al tener una vida sexual activa. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso, ojo, desde la política gubernamental. Entonces, lo que implica, además, va en contravía de la evidencia fáctica, pero por favor, o sea, ¿a quién se le ocurre que la ecuatoriana promedio se mantenga sin tener actividad sexual hasta que termine la universidad? O sea, por favor, ¿en qué siglo viven? ¿En qué burbuja duermen? Entonces, claro. ¿En qué burbuja duermen? Claro. Pero claro. Y es justamente ahí cuando, por eso es una visión conservadora que no quiere ver cómo la sociedad se está transformando, genera políticas públicas que obviamente van al fracaso, pues, porque no tienen nada que ver con la sociedad. Y entonces se imponen. No pueden sino imponerse con violencia. Y la infidelidad está bien legislada. Y mire que eso lo vemos en diferentes ámbitos. Por ejemplo, le cuento, cuando nosotros nos posicionamos como colegio de abogados, nos posicionamos un viernes y el sábado fue el terremoto en Pedernales. Así fue, sí. Dentro de las alertas alertas sanitarias, alertas médicas, alertas de todo tipo, se nos presentó a nosotros una alerta jurídica. Pasó en mucho lo que pasó en Haití y en otros sitios de agresiones sexuales. Agresiones sexuales. ¿Sabe cuál fue la primera compra que hicimos como directorio del Colegio de Abogados, el nuevo directorio del colegio? Anticonceptivos. Pero por supuesto, ¿por qué? Porque esto era parte de la asistencia jurídica, de la asistencia legal y de los protocolos de atención a las víctimas de agresiones sexuales. Y se entregaron justamente esos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque la víctima de agresión sexual tiene que ser además protegida de que no se embarace como producto de esa. Entonces, imagínense, luego de eso, mucha gente, claro, explicar esto. A ver, ¿cómo es posible que ustedes hayan, como colegio de abogados, comprado anticonceptivos? O sea, tenemos esa visión cavernícola todavía. Y hay gente que no entiende. Y hay gente que con manzanitas y lapicitos hay que explicarle, verás, agresión sexual, víctima, protocolo anticonceptivo. O sea, por favor. Y eso en todos los ámbitos. Claro, eso, por ejemplo, desde las organizaciones de mujeres se planteaba, ¿no? Porque el gobierno en eso nunca hizo nada. Tema de que va a haber agresión para niñas, mujeres y niños. No había un solo funcionario gubernamental. Es más, cuando nosotros prendimos las alertas como colegio de abogados de Pichincha, cuando nosotros tomamos las alertas de lo que estaba pasando en Manabí y en Esmeralda, sobre todo en Esmeralda, fue terrible el tema. En ese momento recién empezaron a actuar las organizaciones gubernamentales. Y lo último, la infidelidad está completamente legislada, por ponerlo en esos términos, mil perdones, señor presidente. El adulterio es una causa, es más, el adulterio hace 40 años era delito.
Y la homosexualidad también. También era, claro, ¿verdad? eso es Claro, hace poco. para que, ya que estamos hablando de los cambios en el ordenamiento jurídico que inciden en la vida familiar y personal, sí, el adulterio era delito. Después ya como que se dieron cuenta que era deporte nacional. Decidieron despenalizarle. El adulterio continúa como causal de divorcio. Y en la superintendencia. Bueno, espero que, bueno, como esos hay que explicarles los chistes y las caricaturas. Sí. De verdad que lo mejor que uno puede hacer es reírse de ese tipo de cosas, ¿no? Es bueno en momentos de lo que les decía, el adulterio permanece como causal de divorcio. ¿Qué es la causal más tonta que puede haber? Porque además es una causal que garantiza el conflicto. Porque el momento en que nosotros estamos casados y yo tengo que ponerme a demostrar que tú me has sido infiel, ojo, te tengo que montar una persecución, tengo que generar evidencia gráfica de que me has sido infiel. Ay, y después de eso nos ponemos a hablar de cómo criamos a nuestros hijos. ¿Te imaginas? Nos damos de palos. O sea, eso es garantizar el conflicto. Además, la fidelidad y la monogamia eran las cláusulas propias de este matrimonio burgués que tenía un sentido en su época. Ahora no tiene sentido. No digo, esto no tiene nada que ver con las relaciones, cómo manejen sus relaciones afectivos sexuales la pareja, pero estas cláusulas tienen que ver con esta familia que ya no tiene no tiene sentido ya. Entonces deberíamos más bien tratar de como sociedad asumir las transformaciones de manera consciente, racional y responsable, las transformaciones sociales. Y no pero estamos seguros de que los divorcios desde hace ¿cuánto tiempo han ido en crecimiento? Bueno, el divorcio creció desde que apareció. Es decir, desde el día en que lo instituyeron, alguien dijo, bueno, ya por fin tenemos una salida civilizada. Claro. Ojo, que no sea matar a mi pareja. Eso ya lo pensaron, ya lo pensaron los hebreos. Eso ya lo pensaron los hebreos. Pero del Antiguo Testamento. Ojo, estoy hablando de la ley mosaica. En la ley mosaica había la posibilidad del repudio a la pareja. Entonces se tenía que decir 3 veces, te repudio, te repudio, te repudio. ¿Verdad? Entonces, por eso a la pareja hay que preguntarle, ¿está segura, está segura, está segura? Entonces, en la ley mosaica había cómo repudiar a la pareja. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que cuando el tipo ya no quería estar con la mujer y como no tenía posibilidades de terminar el vínculo, la mataba. Entonces, para evitar la muerte de la mujer, el repudio a la mujer fue una ley garantista en su momento, porque por lo menos le garantizaba la vida. Claro. Entonces, él podía repudiar a la mujer y por eso decía, te repudio, te repudio, te repudio. Justamente uno de los cambios que introduce el cristianismo es lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Justamente en referencia a la ley mosaica que 2000 años antes, 1500 años antes, daba la posibilidad de que exista este repudio. Y además es lógico, igual como con los gobiernos, ¿no? Imagínense, tendremos que aguantarnos un gobierno toda la vida. O sea, todo pacto humano es posible de ser disuelto, porque es una relación, no es una estructura fija. Las relaciones son aproximaciones que suponen también espacios de separación. Sí, eso es lo que mueve la historia, lo que mueve al ser humano. Imagínense que estemos fijos ahí en una estructura, eso es para que la humanidad desaparezca, pues. Claro que sí, claro que sí. Eso es básico principio humano, creo yo, pensar en que nosotros somos seres de relación y las relaciones suponen momentos de aproximación y momentos de alejamiento para poder caminar. Qué interesante. Les agradezco mucho por la gentil asistencia. No, gracias, que hasta siempre. Con Natalia siempre es un gusto. Y qué bueno tener estos espacios, además en que se puede tratar el tema con un nivel que va mucho más allá del que nos plantean, por ejemplo, desde el poder, ¿no? O sea, discutamos, como decía hace un rato, nos plantean discutir tonteras. Acá, en cambio, estamos discutiendo ya temas que sí inciden dentro de la sociedad. Muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias a usted, señor presidente. Muchas gracias, Natalia. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz están listos. Vamos a una pausa. Ya, clarito.